Miren qué belleza, aquí se los pongo más de cerca. Punto de flores, muy, muy bonito, caladito. Lo llevamos sin costura, de lado y lado. Muy bonito en las manguitas, sí. Ahí se los presento cómo lo hacemos. Hacemos primeramente 216 cadenas, que de una vez vamos a hacer las mangas. Esta vez vamos a hacer las mangas primero. Frente y espalda también. Llegamos a la sisa tejiendo de forma rectangular y luego de forma cerrada hacia abajo, todo lo que es el contorno y la parte del cuerpo hasta el largo que ustedes quieran, incluso como vestido. Vean qué belleza. Bueno, aquí se los pongo sí más de cerquita, vean qué belleza. Este es un hilito 3.5 tejido con un ganchito de 4. ¿Ven? Del 4. Para dejarlo como que sueltito. Si lo quieren hacer sedoso, pueden usar esta marca, si la conocen, si les gusta, pueden absolutamente usarlo. Pueden usar esta otra, si la conocen también. Esta es bambú y algodón, esta es algodón. Y las que yo uso, que son muy económicas, que andan como en $2, la madejita, necesitamos 4. 4 de estas bolitas y o conitos, que también los recomiendo, ¿verdad? Hay una marca que se llama Hércules, que está en Costa Rica. No sé si está fuera del país, pero es muy bonita esa marquita. Así que vamos a comenzar. Necesitamos 6 botones, o si ustedes prefieren, por ejemplo, poner a cada flor, necesitan un mínimo, depende, porque esta es talla mediana, que la podría también usar una talla grande. Esto lo vamos a ver el paso a paso en un momentito. Entonces, mínimo 6 botones, 2 aquí y uno para sacar lo que es el escote. Pero si quieren más botoncitos en cada flor, necesitamos 14. 7 de este lado y 7 del otro lado, si quieren en cada flor poner un botón, si son más pequeñitos. Así que ahora sí, vamos a comenzar. A 400 gramos, talla mediana. Compran 50 gramos más, talla grande, 50 gramos más por tallas mayores. ¿Ven? Así que mis amores, espero conquistarles y ver de la manera que vamos a armar y aprender este punto en flor y a la vez quedarnos con una prenda. ¿Qué les parece? Si aprendemos de forma abierta, cerrada y a la vez quedamos con una prenda preciosa y aprendemos este punto muy bonito. Comenzamos. Bueno, aquí tengo 216 cadenas. Igual a, en pantalla se los pongo para confirmar, igual a 115 centímetros, más de 1 metro. Y esto es a gusto, ¿verdad? Si quiere con manguita más corta, menos, para que tenga una idea, se lo doy en centímetros porque cada tejedor pues cambia, ¿verdad? La tensión del hilo, un poquito el grosor, el ganchito y todo eso. Entonces, para confirmar, estamos con un hilo 3.5, un ganchito de 4. ¿Ok? Bueno, teniendo aquí ya las cantidad de cadenitas que necesitamos, múltiplos de 11 más 7 al final, vamos a levantar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Lazamos doble vez y aquí tenía la uñita, ¿verdad? De donde tenía la uñita nos corremos 3 más. 1, 2, 3. Vamos a este y hacemos aquí un punto doble alto. Ahora 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, doble lazo y vamos al mismo punto. Ahora vamos a comenzar a hacer la florcita. ¿Ok? Entonces vamos a hacer así. 5 cadenitas, 1,
2, 3, 4, 5 cadenas, doble lazo y vamos a este punto. Y aquí vamos a sacar 2 veces. 1, 2. Vuelvo. 2 lazos y volvemos al mismo punto. Y 2 veces. Sin cerrar todavía nada, vamos a lazar el hilo doble vez y vamos a movernos disculpen, 1, 2, 3, cada 3, en el número 3 vamos a hacer aquí un punto, también sin cerrar. Volvemos a lazar el hilo y volvemos a ir al mismo punto. Y lo dejamos también sin terminar. Tenemos aquí estos 3 y estos 3. Volvemos. Y ahora vamos a avanzar más. 1, 2, 3. En el 4, no, en el 5, disculpen, en el 5 vamos a hacer lo mismo. 4 puntos libres en la parte de abajo. Vea que no hemos cerrado ninguno. ¿Ven? Ahora tenemos 3, 6 y 9 puntos. ¿Ven? Así. Ahora lo tenemos que cerrar todos juntos. Vamos a asegurarlo con una cadenita aquí. Esto para dejarlo en segurito. Y luego tejemos de nuevo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y vamos a este punto para tejer lo mismo. Vamos a este punto para tejer lo mismo. Sacamos 2 veces. Tenemos estos 3, la cadena y estos 2. Y ahora sí, cerramos juntos. De una vez lazamos doble y 1, 2. En la tercera hacemos una mega V. 1, 2, 3, 4, 5. Este es el puntito que vamos a llevar, esta V, y volvemos a repetir lo mismo. ¿Ven? Esta florcita así. Entonces, volvemos otra vez. Terminamos la V. 1, 2, 3, 4, 5. Doble lazo. Y volvemos a repetir así hasta el final. Que yo se los voy a repetir, por supuesto, ya llegando casi al final. A ver, ese me quedó un poquito apretadito. Pasamos uno, pasamos el otro y ahí se va a dejar bien. Sacamos 2 veces, los recuerdo. Lo vamos a ver más adelante. Tenemos 3, hacemos doble lazo y avanzamos otra vez. Aquí 1, 2, 3.
Vea que no hemos soltado aquí. Se los repito un poquito más rápido, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver. Porque es muy importante aprender esta primera línea. Aquí tenemos 3. Recuerde que son 6 cerrados juntos, pero en el centro van 4 cadenas libres. 1, 2, 3, 4 cadenas libres. En la cuarta volvemos a repetir el de 3. Teniendo los 9 puntos, 3, 6, 9. Ahora pasamos juntos todo. Sellamos y 1, 2, 3, 4, 5. Y volvemos a repetir lo mismo. ¿Ven? Bueno, entonces así me voy a ir hasta el final, que son bastantes. Aquí recuerden que la de cadena y los dos ya cuentan como uno. Cerramos y no hacemos cadena, sino que avanzamos otra vez. 1, 2. En la tercera hacemos la mega V. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Qué bonito. Así que así vamos a continuar toda esta hilera. Bueno, ya terminé toda la hilera 1, bueno, casi terminada. Vamos a quedar así, que incluso me van a sobrar cadenitas. Es mejor que sobren que no que falten. Posiblemente las conté mal, pero es mejor hacer un poquito más para no soltar todo el tejido y qué sé yo. Ok, vamos a hacer aquí una cadenita. Este es el final de la hilera 1. 1, 2, 3 cadenitas y hacemos aquí un punto doble. ¿Ven? Este poquito es mejor soltarlo, incluso a veces lo podemos tapar ahí. Ok, aquí vamos a hacer 5 cadenas de subida. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y vamos a la hilera número 2 y 5 de nuevo. Esto es para recordar que tenemos que hacer 5 de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas de nuevo y vamos a la V. Punto bajo. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Y volvemos a hacer lo mismo. Pero dentro de la cadenita que dejamos aquí, asegurando estos 3 puntos, vamos a entrar aquí para hacer el mismo punto. 3 puntos doble alto. Cerrados juntos. 1, 2, 3 cadenitas. Esta es la basecita para la futura V que vamos a llevar en la tercera. Doble lazo y vamos al mismo punto de nuevo. Muchas gracias por estar aquí conmigo, tejiendo juntas. ¡Qué belleza! ¿Ven? ¡Qué bonito! Que es las cosas paso a pasito. 3, cerramos juntos y salimos con 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas y vamos a la mega V. Omega V pues es muy grande. Y aquí vamos a seguir haciendo arquitos de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lazamos doble y volvemos a repetir lo mismo.
3 cadenas de separación y volvemos al mismo punto. Y así vamos a continuar en la hilera número 2. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos ahora al medio de nuevo y volvemos a repetir lo mismo. Bueno, así están quedando las florcitas. Vean qué linda. Ya terminamos esta primera parte de flores. Vean, 2 hileras. Aquí tenemos 7 cadenas. Vamos a la mega V, que le llamo yo. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, doble lazo. Y aquí vamos en la V. Este es el punto de la V. Esta es una cadena. Vamos a la siguiente. Y hacemos aquí un punto doble alto. Y 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Volteamos el tejido, que se los hago así para recordar. Ponemos la uña y volvemos a hacer 5. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Doble lazo. Y venimos a la cadenita número 5. Y hacemos este puntito. Ya comenzamos la florcita aquí. Tenemos 2, lazamos y buscamos aquí el tejido. Vamos a ver que se me perdió. Buscamos aquí el tejido. Se me volteó aquí. Y en este buscamos la cadenita número 3 hacia atrás. Una de este punto bajo. 1, 2 y la 3. No lo vamos a poner fuera, vamos a ponerlo dentro de la cadenita número 3. Disculpen. Vamos a ver. Y volvemos y hacemos aquí estos puntitos. Vamos así lentitos. No vamos a hacer cortes, aquí vamos a hacerlo lentito. ¿Ok? Venga conmigo, venga, vamos juntitos. Aquí vamos a hacer lo mismo. 1, 2, en la tercera, después del punto bajo, 1, 2, en la tercera, vamos a hacer la tercer piñita. Sacamos completo. Tenemos aquí 3, 6, 9 puntos y lo mismo. Cerramos juntos, ¿verdad? Sellamos con una cadenita que quede un poquito más apretadita, es mejor. Y 5 cadenas de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Lazamos doble y venimos al mismo punto. ¿Ven? Aquí sí terminamos y ahora lazamos de una vez el hilo y vamos a utilizar el que les dije que quedó como basecita. Ese de 3 cadenitas aquí, un punto V. 1, 2, 3, 4, 5. Yo le llamo V, pues se parece, sí, es una V, ¿verdad? Nada más que gigante. Y 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a repetir lo mismo. Se los voy a repetir más rapidito para que quede clarito, ¿verdad? Tenemos las cadenas, los 2 puntos, no cerramos. Vamos y 1, 2 en la tercera, 1, 2 en la tercera. Hacemos este.
nos cerramos y buscamos la otra, el otro lado. 1, 2 en la tercera. Qué belleza, ¿verdad? Siempre cuando les contesto los mensajes les mando un jardín, ¿verdad? Pues aquí les tengo haciendo el jardín que me están pidiendo. 3, 6, 9 y lo cerramos juntos. Completamos con una cadenita ajustadita. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí este puntito que les voy más rápido porque ya lo explicamos. Y ahora vamos hasta este punto. Vean qué belleza. Y volvemos a repetir de nuevo lo mismo. Yo les voy a acompañar, por supuesto, una vez más para terminar de completar estas flores. Y tal vez un poquito más. 4, 5, un poquito más para acompañar. Ay, ¿cómo me les va con este pequeño jardín? Vean qué belleza, cómo se ve ese jardincito. Vengan, vengan conmigo. Aquí estamos en el final de la tercera. Vamos así. Quedan estas 4, ¿ven? Hechas. Y doble lazo y ahora buscamos si quieren de aquí hacia arriba la cadena 5 o simplemente se saltan aquí 1, 2 en la 3. Hacemos un punto doble alto. Y ahora vamos a comenzar la 4 con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Volteamos el tejido. Hacemos la número 6 o una si quieren tomarlo así. Lazamos doble y venimos aquí para hacer el final de la florcita. Vamos, estamos repitiendo aquí la 2. Bueno, en esta partecita, ¿verdad? Que es un poquito diferente, pero sí. 1, 2, 3 cadenitas. Volvemos a lazar y venimos aquí al mismo punto para completar todos los pétalos. ¿Ven? 3. Sacamos y ahora recuerdan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a la V. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doble lazo. Y volvemos. Esta es rapidísima. Esta es bien rápida, esta vueltita. Solo vamos haciendo 2 pétalos y 7 cadenas. 1, 2, 3. Y volvemos a repetir y volvemos a repetir lo mismo. Preciosísimo. Vamos a hacer varias cositas con punto de flores para complacer a varias que me están pidiendo puntos de flores, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así vamos a continuar. La número 4. ¿Ven? Una florcita aquí, luego ya se corre esta para acá y así. Esta sería la última, aunque yo les voy a recordar las 5 un poquito de nuevo y así un poquito en las esquinas, ¿ok? Muy bien, final de la 4. Vean qué bonito, ya están completas las florcitas. ¿Ven? Entonces terminamos aquí con 1, 2, 3 y hacemos estos puntos
una cadenita, doble lazo y ahora buscamos este bordecito con un punto doble alto y les voy a repetir la 1. ¿Ven? Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, doble lazo, y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, una V aquí de primera. Esta primera V está aquí. Y recuerden este pasito. 1, 2, 3, 4, 5. No cerramos. Lazo doble. Venimos en esta partecita y contamos 1, 2, 3. Es repitiendo pero en diferente base, entonces por eso se las repito un poquito. ¿Ven? Volvemos a lazar y vamos del otro lado. 1, 2 en la tercera, o 1, 2 en la tercera, vean qué belleza, vean qué belleza. Se los voy a hacer de otro color también. Cerramos juntos, sellamos 1, 2, 3, 4, 5 en el punto de sello ahí, digámosle así. Vamos a sacar la siguiente. Terminamos y ahora vamos y hacemos de nuevo la V. ¿Cómo lo vieron? 1, 2, 3, 4, 5. Y volvemos a repetir de nuevo. Vean qué preciosidad. Bueno, vean qué montón de flores, qué belleza. Muy bien. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 de flores completo. Cada flor se compone de 2 hileras. Entonces 8 hileras. Igual a 19.5 centímetros de sisa. Estamos buscando la sisa. Desde el escote a buscar la sisa para ya unir las manguitas. Y aquí tengo la otra pieza igual. Es más, esta es la que hicimos juntos y esta es la que yo hice después. E incluso un poquito más relajadita cuando ya no hago video. Y me ha quedado un poquito más largo, aunque tenemos, no les había dicho, si contamos 1, 2, 3, 4, tenemos 18 motivos de flores. 18 de cada lado, 18 de cada rectángulo. ¿Ok? Así que vamos a coserlo. Esta es la parte de arriba. Y esta es la parte que va a continuar el contorno. Y aquí tengo las dos partes. Pues le voy a dar la vuelta. El punto es reversible. Pero aún así le voy a dar la vuelta porque he elegido que las que tienen mayor cantidad, este de 4, 1, 2, 3, 4, que sea el frente. Entonces, este es el frente. Y vamos a buscar el otro lado. Es para elegir algo, para decir que estamos eligiendo un frente. ¿Ven? Y aquí me queda, disculpen, aquí me queda colita con el tejido del otro lado. Es para dejar el hilo más que todo también del otro lado. Aquí tenemos un lado de inicio y un lado de final. Así nos va a quedar. Vea, este por cierto lo hice
me quedó más cadenitas. Ahí las suelto después. Es mejor tener más que menos. ¿Ok? Bueno, ya vamos a unir. Entonces, del lado que estoy tejiendo. No estamos uniendo de la parte de arriba. La parte de arriba la vamos a unir con botoncitos. Creo yo hasta el momento. Bueno, aquí en la flor terminamos siempre con una cadena y un punto doble alto. ¿Ven? Entonces, aquí vamos a movernos una cadenita. Es para que nos quede exactamente igual. Y vamos aquí a unir las dos partes y ahora vamos a voltear los dos rectángulos. Entonces, yo tengo dos ideas de cosido, pero vamos a hacer el que me gustó más. Vamos, 1, 2, 3 cadenitas. Vamos a este lado, mi lado. Y hacemos aquí un punto bajo. Una cadenita, nada más una cadenita y vamos del otro lado. ¿Ven? Pasamos con un deslizado. 1, 2, 3 cadenitas. Y ahora paso aquí, en donde tenemos los 7 puntos. Paso aquí. Una cadenita y vamos del otro lado. Y hacemos un deslizado. 1, 2, 3 cadenitas. Cruzamos de este lado en el punto bajo. Y aquí hacemos un punto bajo también, pero una cadenita y vamos del otro lado. Y aquí hacemos un deslizado. 1, 2, 3. Dejé ese 3 para que también recordemos. Y vamos en el medio. Una cadenita y vamos del otro lado. Y aquí hacemos un deslizado. 1, 2, 3. Pasamos aquí. Una cadenita. Y vamos del otro lado. Con un deslizado. 1, 2, 3. De nuevo en el medio. Muy bien, aquí se puede notar que va el cosido, ¿verdad? Porque van esas juntitos, pero no queda estresado como si fuese como lo expliqué al final. Ok, aquí llegamos al final, casi final, que no se les olvide. Las 3 cadenitas es para ir avanzando. 1, 2, 3. Pasamos de este lado, ya en este caso, y lo vamos a agarrar los dos lados unidos. Ya aquí vamos a quedar unidos. Es más, le voy a asegurar doble. Vamos a quedar aquí unidos y voy a dejar un poquito más para asegurarlo un poquito más después. Así, aquí cortamos porque vamos a movernos del otro lado. ¿Ok? Terminamos ya lo que es esta parte. Llamémosle manga derecha. ¿Ok? Manga derecha. Tenemos esta marquita con esta colgando. Manga derecha. Y vamos a coser el otro lado y nos vemos en esta rosita. En esta rosa vamos a comenzar a tejer. Quería marcarles con otro, pero bueno, vamos a volver a coser del otro lado lo mismo, mismo. Voy a soltar esta marquita. Siempre lo dejo asegurado porque puede haber un tortero por ahí. Y volteamos el tejido. Por supuesto, volvemos a repetir lo mismo. Tomamos el hilo. Aquí estoy una cadenita después de la florcita, una cadenita, que a veces no me ponen atención y se les chispotea esa parte ahí. Entonces, bueno, digamos, una cadenita, vamos aquí, pasamos directo. Ahora sí, volteamos el tejido, ¿ven?
Y aquí hacemos de una vez 1, 2, 3 cadenitas, voy de mi lado, un punto bajo, una cadenita, voy del otro lado, punto deslizado, 1, 2, 3. Lo que llevamos es como un zigzag, ¿verdad? Y venimos en esta partecita, una cadenita, vamos del otro lado, 1, 2, 3. Cosimos la manga derecha y ahora la manga izquierda. Y pensé llevar otro punto para como contrastar este punto, pero vamos a llevar el mismo punto porque queda bien para continuarlo de una vez y ya lo sabemos, ¿verdad? Así que bueno, estoy aquí del otro lado, como seguimos el zigzag un poquito, ¿verdad? 1, 2, 3 cadenitas y ahora vamos a unir aquí completo, todo, o sea, los dos lados. Y aquí vamos a voltear ya el tejido y vamos a comenzar la puntadita, misma puntada. Entonces vamos a hacer aquí la V, que estamos en el medio, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, eso es lo que dice la puntada, y más 5 de separación, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y vamos al mismo punto aquí. Entonces si quiere lo podemos tomar como metido aquí para que quede bien unido la parte de abajo. Oh, doble punto, disculpen. Este. Y aquí comenzamos la puntada, la misma que llevamos. 1, 2, 3, 4, 5. Puntos doble alto sin terminar. Doble lazo. Y ya iríamos aquí mismo, ¿verdad? Mismo punto. 1, 2, 1, 2 en el tercero. Sin terminar, doble lazo y de nuevo un 2 en el tercero, y ahora los 9 puntos cerrados juntos. ¿Recuerdan? Sellamos 1, 2, 3, 4, 5 y aquí estamos saliendo. Terminamos, lazamos doble y vamos aquí con una V. 5 cadenitas, mismo punto y volvemos a comenzar lo mismo. ¿Qué les parece si llevamos la misma puntada? ¿Ven? Ahora, es que me gustaría cerradito en la parte del busto para no utilizar nada por debajo. Bueno, camiseta o así. Entonces, recordemos la cantidad de puntos que tenemos aquí. Por ejemplo, en esta parte tenemos 3, hacemos mínimo 3 puntos. Aquí hay 7 y 7. Entonces también 7 y 7 puntos. Pueden saltarse este, porque tenemos una prenda bien holgada. Dentro de esto hacen 3, 7 y así si lo quieren llevar en completamente punto cerrado y si no, buscan alguna puntadita y la ajustan aquí. ¿Ok? Bueno, voy a continuar así. Bueno, ya terminé esta parte que sería la espalda, ¿verdad? Si lo hicimos de la forma como yo lo estoy haciendo. Esto es reversible y no importa. Pero bueno, aquí terminamos esta de 4 pétalos. Lazamos doble y este en la unión lo tratamos como la parte centro, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de entrar por aquí a ver. Ahí después lo aseguro un poco más con el hilito que ya tiene. 1, 2, 3, 4, 5. Y entramos en el mismo punto.
1, 2, 3, 4, 5. Y ya continuamos la puntada. Solo quería aquí como que estemos de acuerdo y vayamos en el mismo hilo. ¿Ven? Y aquí continuamos la puntada que llevamos normal. La misma de florcitas. Muy bien, ya les tejí el frente o el otro lado, como sea que lo tomen. Y aquí terminamos. ¿Recuerda la V que levantamos aquí? Bueno, contamos como sea. 5 hacia arriba o para el lado. 1, 2, 3, 4. Y en el 5, un deslizado. Y ahora me tengo que deslizar hacia el centro un poquitín. Hacia el centro. Vamos a deslizarnos un poquito más para que quede como más centrado. Y aquí vamos a levantar. Recuerde que son las 7 cadenas y esas cosas que van así. 1, 2, 3, 4. Voy a voltear el tejido en la 4. Y 1, 2, 3. O sea, 7 cadenas. Volteamos el tejido, ¿ya vieron? Estamos por aquí, volteamos el tejido. ¿Por qué? Porque necesitamos continuar el mismo acabado, porque si lo hacemos todo de frente va a quedar todo más lisito, más bonito y se va a ver diferente que las mangas. De hilera a vueltas volteamos el tejido. Así que bueno, venimos aquí y hacemos este mismo puntito. Un, dos, tres cadenas. Rapidísimas esta puntada, es increíble. Bueno, yo me he hecho prendas de hilo delgado en punto alpino, cositas así que a veces es un poquito más lento para hacer una prenda que esto, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Vamos hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y volvemos a empezar lo mismo. Muy bien. Final o casi final de la 2. ¿Ven? Si llevásemos el tejido totalmente redondo es diferente este momento, pero no, tenemos que voltear el tejido. Así que bueno, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Que son lo que salimos aquí, punto bajo. Pero en este caso nada más llegamos, un deslizado y ahora nos tenemos que deslizar en la 3, hasta la 3, ya sea por acá o por acá, como la cadenita se acomode a su gusto. Aquí en el 3 volvemos a voltear el tejido porque ahora vamos a quedar del derecho de nuevo. Esto es por el acabado, como les repito, y aquí tenemos que subir para hacer estas. Esto es lo que estamos buscando, así que 1, 2, 3, 4, 5, doble lazo y vamos al mismo punto. Lazamos de nuevo y contamos otra vez. Yo pongo la cadenita como ella se acomode. 1, 2 en la tercera. Esta que ya conocemos. Ya de aquí en adelante ya lo conocemos, ¿verdad? Es simplemente aquí el inicio y el final el que se cambia. 1, 2, 3, 4, 5. Terminamos y hacemos aquí un punto V. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí quedamos con este de 3. Cuando venimos, terminamos aquí. Diferente. Desde aquí saltamos son aquí, 1 hecho. Bueno, ya venimos para la número 4 y volvemos a repetir ya
la número 5 que se volvería a repetir. Bueno, estoy en el final de la 3 y nos vamos a encontrar con esta florcita aquí. Entonces tenemos que salir igual, ¿verdad? La V, este punto, igual como cuando vamos a salir para hacer este. Pero aquí terminamos con un deslizado. Antes de hacer las cadenas, vamos a voltear el tejido. De nuevo, siempre lo tenemos que voltear. Por ser así, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Entramos aquí y hacemos la que pertenece normal. Cerramos. 1, 2, 3. Me encanta mucho, me gusta. Y ya estoy pensando hacer más prenditas de flores. Disculpen que tengo cablecitos por aquí. Más prenditas de flores. Ya se me vino una idea ahí para hacer como un tipo camisero medio abierto. Después ahí continuamos con el cerrado. Ok, así que bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya sabemos esta. 7 de nuevo y va. Ok, aquí terminamos. Entonces regreso y vuelvo a cerrar. Muy bien, hasta aquí en este momento no hemos visto, ¿verdad? Repetición en esta parte. Pero sí, ya vamos a repetir, que sería las 5. Así que aquí tengo las 7 cadenas que pertenecen aquí. Y vamos a venir hasta aquí. Al bordecito, bordecito así. Vamos a hacer un deslizado. Nos vamos a deslizar un poquito más. Y recuerden que lo que yo estoy haciendo, ve que ya entré ahí, lo que yo estoy haciendo no está escrito en una piedra, ¿verdad? Ustedes pueden hacerlo a su modo. Usted dice, no, yo quiero un final y un inicio diferente. Bueno, entonces lo hacen. Aquí vamos a subir 1, 2, 3, 4, 5. 5 de subida y 5, 1, 2, 3, 4, 5 de separación. Y esta sí se está repitiendo, que es la mega V, ¿verdad? Antes de salir, ¿ven? Ya comenzamos con una flor. 1, 2, 3, 4, 5. Y vea que volteamos el tejido cada vez. Terminamos y ya, esto sí que ya lo sabemos, ¿ok? 2, 3, 4, 5. Y aquí estamos con estas de nuevo. Estas 5 ya sí que se está repitiendo, ¿verdad? En la que empezamos aquí. Muy bien. Ya hice 16 vueltas. Vueltas, ¿verdad? Estábamos en hileras. Ya hice las vueltas 16. Igual a 40 centímetros. 40 centímetros, 16 pulgadas. ¿Ven? Muy bonito. Quedando en final de la última florcita. De la última parte de la flor para quedarlo completo. Para dejarlo completito. Y le vamos a hacer un bordecito de punto bajo. Si quieren hacen piquito, está bien. Así que aquí vamos, ya aquí hice el deslizado. Vamos a hacer, se lo voy a repetir un poquitín. Cuando hacemos un deslizado ahí, ¿verdad? Entramos y deslizamos. Esto es por las nuevas. Siempre están naciendo nuevas crocheteras. Entramos aquí y hacemos 1, 2, 3 puntos bajos. Y entramos al siguiente y hacemos 7, porque son 7 cadenas. En este no hacemos nada. Aquí tenemos 1, 6 y 7. En este no voy a hacer nada, no le va a afectar. Vamos al siguiente y hacemos igualmente 7. Donde tenemos 7 cadenas,
7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El de 3, 3. Cuando estamos hablando de piquillo para las nuevas, hacemos 1, 2 o 3 cadenitas si quieren y vamos a este puntito aquí y hacemos un deslizado. Volvemos, hacemos un punto y continuamos. Y ahí le dejo un toquecito a esta florcita, si así lo quieren. Yo lo voy a llevar lisito, ya ellas son bonitas. Bueno, ya le terminé la vueltita y vea cómo marca las curvitas, bien bonito. ¿Ok? Aquí vamos a hacer solo 6 porque aquí habíamos subido con un punto bajo y si no, pues la rellenamos un poquito más. Hacemos 7 y aquí en la cadenita que subimos, que poco se ve, hacemos aquí un deslizado y un punto de aseguramiento, cierre, como se diga. Bueno, entonces aquí lo sacamos así para que no se suelte. Damos la vueltita con un ganchito menor. Entramos por estas partecitas. Aquí, a ver si se deja, que quedó un poquito apretadito. Sacamos el hilito y lo traemos por ahí. Y lo dejamos asegurado. Lo estiramos. Emparejamos las puntitas y que no se vea ni por un lado ni para el otro. Ven que quiero ponerme esta blusita ya. Vean qué belleza y este color tan bonito. Muy bien, ya trabajé en la parte de atrás, estaba lloviendo mucho y entonces me puse a hacer allá 3 vueltas de punto bajo. ¿Ok? Esa es la parte de la espalda. Vamos a hacer el frente y aprovechar de hacer los ojales, que es fácil, pero lleva un poquito más detalle que simplemente hacer punto bajo por todo el borde. Así que este fue el inicio de este rectángulo y aquí sobró un poquito de cadena, entonces aproveché de añadir el hilo y vamos a hacer algo tan simple y sencillo como punto bajo 3 veces. Quizás un poquito más, pero yo creo que 3 veces está bien. Voy a poner botones grandes. ¿Ok? Bueno, una cadenita. Vamos a hacer una cadenita y aquí nos quedan 2 puntos. En el que dice 3 hicimos el punto doble alto. Entonces aquí vamos a hacer nada más 2 puntos. Punto de cadena y estos 2 puntos de este lado. Y en el punto de ellos, un punto. Aquí 2 puntos. Es para llevar la misma medida que utilizamos antes. Aquí en este punto, un punto. Y aquí, ¿recuerdan? 4 puntos. Si poníamos en el 5, pues 4 puntos bajos. 4 y 5. Y así, donde hay 2, 2. Donde hay 4, 4. Donde hay 1, 1. Y van a ver qué bonito cómo se... Bueno, primera de punto bajo y terminamos así, igual que como comenzamos, ¿verdad? Comenzamos aquí entrando 2 puntos, así que un punto en este punto y salimos. Aquí está la V. Salimos un poquito, 1, 2, recuerde, allá al inicio. Y punto fijo aquí, 3. Una cadenita, volteamos el tejido y nos regresamos. No aquí porque se le crece el tejido, pero regresamos. La otra opción que pueden hacer, si no quieren hacerle borde en la manguita o hacer la reducción o así, entonces hacen una cadenita y bajan aquí. Y vuelven a subir, como sea. Hay muchas opciones, como les dije antes, así que voy aquí a hacer el primer ojal que va en esta florcita. En esta florcita va un primer ojal y como es tan grande, vamos a hacerlo en esta dirección a ver cómo nos queda. Voy a hacerlos estos grandotes. Quieren hacerlo pequeñitos, son 3 cadenas más grandes. Vamos a ver cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4. En el punto número 5 vamos a hacer punto bajo
y hacer la prueba del botoncito para ver si nos pasa. Prefiero que sea apretadito, así. Ahí está bien. Ahí está bien. En la primera flor hicimos un ojal y por ahí tengo unas marcas que va a estar en la tercera. Después, 1, 2 en la 3. Quiero 2 cerca y bueno, entonces vamos a seguir así. Voy a hacer, ya hice este ojal, ¿verdad? Vamos a hacer el siguiente ojal y el tercero. Y nos vemos aquí y les voy a medir lo que tenemos de cuello. Bueno, 72 centímetros de cuello. ¿Lo quieren más adentro? Más pequeñito o apenas que le pase la cabeza, eso es gusto suyo. O dice, no, yo lo quiero más amplio, casi como saliendo del hombro, entonces un poquito más atrás. Esto no hay cosa que tiene que ser así. Muy bien, estoy aquí haciendo ya el último ojal que va aquí y el otro aquí. Entonces, esto que tenemos de aquí a aquí es 38 centímetros. 36, disculpen, 36 y 36, 72, ¿verdad? 30 y 30, 60, 12, sí, 72 centímetros, ahí. Y entonces, ¿lo quieren más pequeñito? Más pequeñito, no mucho porque tiene que pasar la cabecita, pero bueno, ¿lo quieren más abierto? Más abierto. Un poquito más abierto es mejor para que nos quede un poquito el escote caído. ¿Ven? Bueno, aquí tenemos el último ya y continúo así en punto bajo, 1 a 1 hasta el siguiente. Y hacemos lo mismo aquí, un ojal, 3 más. Bueno, ya aquí terminé el último ojal en la primera florcita y en la tercera un ojal y en la número 7, ¿verdad? Para mi gusto. Ok, una cadenita, volteamos el tejido, nunca en el primero, bueno, en este caso depende del tejido, y nos regresamos de nuevo en punto bajo. Si le quieren hacer una decoración, un tipo de algo aquí en el ojal, está bien. Si no, simplemente punto bajo, 5 cadenas, 5 puntos. Sí, hicimos 5 cadenas, ¿verdad? 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Para que quede un poquito relleno. Y listo. Pueden hacerlo más gruesito. Yo muchas veces digo que me gusta hacerlo más gruesito como para que cubra más el botón. Pero va a estar bien. Va a estar lindo así. Se encuentra con el otro tejido y va a estar bonito. Así que vamos así hasta el... Bueno, me encanta el acabado, me encanta mucho, me encanta. Me los puse así y me gusta. No vamos a reducir el puño. Me encanta cómo quedó esa parte del puño. Lo que sí voy a hacer es un bordecito de punto bajo. Pero tengo en mi gusto una crítica que no, a mi gusto no me gustan estos dos botones de arriba. Los quiero, pero ellos son muy grandes. Así que es probable que simplemente los voy a unir, o sea, los voy a quitar. Y como ya están los ojales grandes, los voy a quitar y hacerlo con un nudillo o un botón de crochet del mismo color. No sé, pero los de abajo me encantan. Estos dos de abajo me gustan mucho. El toque que da aquí en la manguita abierto me encanta. Pero en los hombros no me gustan ellos. Esto lo pueden intentar y hacer. Y si no, no lo hacen. Porque a mí no me gusta. A mí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a poner el ganchito por aquí para hacer un bordecito de punto bajo. Sí, vamos a hacerlo. Está bien cerradito. Vamos a usar un ganchito más pequeñito para pasar al menos la primera vez. Ven que estoy de frente. Ahí vamos a asegurarlo. Y vamos a hacer lo mismo en donde tenemos
esa cierta cantidad de cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenitas, 4 puntos bajos. Pero primeramente vamos a hacer aquí 1 y entramos un poquito más aquí. Ahí ustedes va viendo que vaya quedando selladito todo. Donde tenemos 4, 4. Yo esto lo hubiese hecho de una vez con esta misma puntada, pero no fue así. Bueno, está bien. Aquí donde tenemos la cadenita hacemos 1 y aquí también. A ver cómo fue que tejimos eso. Ahí queda un punto doble alto. Ajá, 3 puntos. 1, 2, 3 puntos. Vamos aquí. Aquí tenemos las 5 cadenas, entonces también. Aquí puse 3 puntos. Es un punto doble alto, 4 puntos. 4 mínimo. Y aquí un puntito y aquí 4 puntos también, aunque hayamos subido con 5 cadenas, 4 puntos. 3, 4, porque pinchamos este también. Y así. Vamos a ir que quede relajadito, que quede bonito. Dar la vueltita, hacer lo mismo con el otro. Bueno, aquí termino ya y tenemos el hilito de inicio y así nos queda también oculto. Aprovechamos de ocultarlo. Muy bien, ¿cómo me les fue con esta prendita? Cualquier cosa, si ustedes sintieron que yo iba muy rápido, me lo hacen saber en los comentarios y así. Cada vez que ustedes me dicen eso, yo voy a ir bajando la velocidad, ¿verdad? Porque a uno se le olvida y la práctica a veces simplemente hace las cosas rápido y sin darse cuenta. ¿Ok? Bueno, he utilizado una aguja lanera con el mismo hilo, un cruce de 4. Listo, queda muy bien. Yo los pongo. Vamos a ver, yo pongo el botoncito, bueno, en este caso en la flor que le pertenece, pongo el botoncito y luego lo saco por aquí y lo sello los nuditos en el centro, que no se vea ni por detrás ni por el frente nada. ¿Ven? Simple, sencillo. Ya tenemos una prendita, ya aprendimos un puntito, ¿verdad? Para las que no lo sabían, abierto y cerrado, o sea, de forma en hileras y envueltas. Y también nos quedamos con esta prendita que me encanta. ¿Ya la vi? ¿Ya la vieron cómo se las modelé allá con una prenda por debajo muy brillante, digamos muy encendido el color, que está muy de moda, y o con negro que le bajamos un poquito, lo hacemos más elegante. Preciosísimo. Lo pueden hacer en el hilo que ustedes prefieran, delgadísimo, sedoso, brillante, como ustedes prefieran. Así que mis amores, ahí se los dejo modelando. Vean qué belleza que se ve esa prendita, ahí como se las dejo con el naranja primero. Preciosísimo, me encanta. Y con el negro se ve, a mí, no sé qué piensan ustedes, pero se ve mucho más elegante, mucho más bonito. Así que mis amores, un agrado llegar hasta acá con ustedes y espero conquistarles con este video y muchos más que vienen por ahí. Así que les invito a suscribir para ser notificados en la próxima vez. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Chao, chao.